La exigencia de un arte es que se presenten los modelos finales. Eso como una presentación final para poder pasar, ¿verdad? Entonces, los que no van a presentar esta guía, UNEARTE está dando la oportunidad de que allá en la sala, aquí en el SECA, aquí en Nazoa, van a tener un espacio, una hora, una fecha para presentar allá. Eso va a ser en mayo. El día 5 de El mayo. 5 de mayo. 5 de mayo. Ahora sí, es decir, tratando de idea, aparte de digamos, la acción, el resultado que cada quien hay que digamos, de una manera formal presentar el proyecto, una concentración, Sí. un informe, sí, exactamente. Un informe, porque es una cosa, los que están en esa vía, con su que no lo sabía, lo que decidí es que yo le voy a bailar a un poco de muchachos. Eso va a ser mi proyecto. ¿Qué significa? Que si ese va a ser mi proyecto, yo voy a tener compañeros que me van a poner la bomba. Y no voy a hacer mi informe. Miren, tú sabes lo que yo hice y miren que lindo como bailé. Escrito, fotografiado o proyectado. Esa es la entrega final. Pero hay que manejar como dos presentaciones, una interna de nosotros a la organización de la universidad y lo que se va a hacer en la comunidad. No, ya va, perdón. Fíjate, para organizar las ideas. Mencionó usted antes que iban a presentar informalmente el proyecto. Entonces, eso va a ser aquí, en el espacio de la clase del próximo martes. No, el próximo martes se va a hacer la clase para presentar los primeros proyectos en la escuela José Martí de Sarriá. Pero lo que no tenemos proyecto. Igual van a ir a ver lo que se están presentando sus compañeros. Y, por supuesto, tener... Pero la pregunta, lo que no acabo de presentar los proyectos. Que la señora, perdón, me mencionó que no va a tener. Fíjate lo siguiente, vuelvo a aplicar ¿cuál es la idea? Generar un ámbito de intercambio que no va a ser que esta sala para el martes que viene, porque los primeros que van a presentar, mire, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, van a ser en la escuela de Sarriá. ¿Por qué? Porque ha estado tan motivada la comunidad que nos ha pedido, por favor, que esta presentación de los proyectos se haga allá para ellos saber qué van a hacer. Porque ellos nos han visto caminando por aquí, por allá, entrando a la casa, tomando fotos, pero ellos no saben qué va a hacer. Entonces, si da esa oportunidad, bueno, ¿para qué? Ellos me escuchen, ay, mira, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, cada quien va a hacer. Ojalá ellos participen también en el baile, no hacen tal cosa, porque lo que Claudio Pérez es colectivo, es participativo, es comunidad, es seguro. Por eso nosotros tenemos que practicar y sentir lo que es realmente verdad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos estar en la individualidad. No, yo sigo aquí solo de mi cosa. No, precisamente eso es una de las grandes enseñanzas que nos ha llegado a Herman. ¿Verdad? Entonces somos, tenemos la posibilidad de intercambio, porque Canadá, que era el centro de desarrollo de toda la obra de Berkeley, como dice, funcionaba las 24 horas del día, las luces jamás se paraban en la noche. Todo el tiempo estaba gente llegando, participaban, venían los trabajos, venían los estudiantes de geografía, venían los artistas, agarraba a Héctor Fernando que se ponía con la celocopia y hacía autocopia, el otro pintaba, que es lo que yo le voy a pintar hoy, el sistema de creación de Claudio Pérez, que era tan occidentales antes de un diseño y ¿cómo lo hacemos si no intercambiamos? Por eso es que nosotros estamos felices porque hemos logrado lo de Sarriá y nos hemos integrado
porque yo le di clases de comunidad. Yo le digo, yo fui profesora de arte desde el 2012 hasta el 2016. ¿Entiendes? Y el tema de los proyectos comunitarios y todo eso es dificilísimo. No sé si todavía. Pero eso no va, no es mentira. La gente no va, no se relaciona con el otro, no le interesa lo que está pasando en la comunidad. En la comunidad nada más viene a aprender, a tener, a relacionar. ¿Entiendes? Entonces por eso nosotros estamos oficiando eso. Ok, entonces hay otro grupo que su trabajo no se presta para eso. No tiene nada que ver con eso, porque todo su derecho, no tiene derecho de ser interno. Y yo me puse a escribir. Entonces yo investigué, caché, analicé y saqué unas conclusiones. Y eso es lo que yo voy a presentar. Sobre lo que yo consideré y lo que yo aprendí, y lo que yo considero que yo entendí es la primera de la en medio, y ahí es donde va a ser la presentación de esos proyectos aquí que tendremos que ver quiénes son los que quieren presentar ese proyecto aquí, porque no va a venir de la comunidad, porque no tiene cabida ese proyecto de la comunidad. ¿Me explico? No, por ejemplo, perdóname, Leo. ¿Está explicado? Perdón. Le va a sonar La que fecha, comienza de la pregunta, la fecha, evento, eso debe estar en el calendario. No, eso ya se lo vamos a pasar cuando se tenga claro. Yo lo sé que nosotros también. Vamos a pasar Pasar el calendario, pero no, oye, los dos, la próxima clase son dos clases que van a presentar esa fecha. Tienen que ir todos los alumnos, no solamente van a ir todos los no. Porque tienen que escuchar a sus compañeros, de lo que estamos haciendo. bueno, esa es parte de la actividad. O sea, nosotros tenemos que cumplir unos objetivos. Nosotros como docentes tenemos que cumplir unos objetivos. Ustedes como estudiantes tienen que cumplir unos objetivos. Porque si no, aquí ya está enseñado, hacer lo que quieran, pues no dejan. Bueno, fíjense lo siguiente. Entonces, tenemos aquí que vamos a hacer un repaso para que ustedes refresquen con una secuencia, ¿verdad? Y tenemos que Claudio Mérida se empeñó en determinar la especialización y defender la tradición del pensamiento, del conocimiento general a través de lo que la gente denomina arte global. En un momento en que Claudio planteó eso, no existía ese pensamiento realmente general. Porque no es una representación de su experto en causa, no solamente estuvo la vida de acá, yo no sé por su parte. Como decía, era experiencia. El tipo se enfocó en un conocimiento general a partir de hacer esa gestión de arte global. Arte igual ciencia. Sí. Su obra comunica la riqueza del conocimiento general a partir del uso continuo de las fuentes de datos. Es decir, partida de la educación a la antigua usanza, que era la usanza de Simón Rodríguez, que era la violencia. Ustedes se entienden en el pensamiento de Simón Rodríguez, se van a dar cuenta que si no podemos desarrollar los oficios o la maestra en ese momento de la era colonial sometido a unas castas y a una situación donde los oficios eran determinados. La gente que trabajaba la carpintería y todo eso, lo que va a ir eso era Los trabajos vivos. vives. Por eso utilizan exactamente plan, por ejemplo, lo que se llama el saber tocar. Es importantísimo. Tanto es
En Instagram le caen 300.000 mensajes con plantas, entonces quieren inflamar, no están teniendo con pimienta en el silencio. Volvimos en este momento de la modernidad, en una crisis, el pensamiento moderno, todo lo que fue la industrialización, y la no sé qué, que era lo que nos había metido, ¿verdad? Ahora resulta que hay una punta entre la tecnología y las enseñanzas ancestrales, como decir, la humanidad. Entonces hay una punta entre la humanidad y la inhumanidad, la tecnología. No sabemos quién va a triunfar. Ahorita la tecnología se da en Estados Unidos. Hay una empresa que se llama Anthropic, que es la empresa más avanzada en inteligencia artificial, que dio un salto cuántico importante con una aplicación que llamó Windows. Puede hacer maravillas y se dio cuenta que lo tienen que firmar porque se necesitaba ya la inteligencia artificial va a hacer todo. Entonces nosotros del planeta, creemos, porque estamos en el sur global, los latinoamericanos, parte de los asiáticos, creemos que tenemos que impulsar y darle fuerza a la humanidad. No creemos que somos gente de pájaro, gente de pájaro, puede ser que tenemos y precisamente por ahí andaban los gobiernos, ¿verdad? Donde importaba más la asimilación del conocimiento que la adquisición. ¿Qué significaba eso? Que cuando yo entré en la universidad en la televisión de los 70, le dije que era eso. Los profesores que en la universidad no les interesaba si yo podía sacar una conclusión de lo que yo estaba enseñando. Lo que yo tenía era que memorizar y avanzar en el talento del asunto. Eso que yo no estaba ganando. Es más, tenía una carrera y yo propuse un proyecto que era el ejercicio del criterio de valor en las artes visuales. Que en ese momento, con las artes visuales venezolanas, había unos salones de arte a nivel nacional. Pero que me interesaba a mí, yo que iba y veía las decisiones que tomaban con respecto a los artistas que habían quedado sentados, habían invitado a que se les estudio, pero no habían invitado, se un salón nacional que participen todos. No, porque estos invitados les van a dar un nivel en el salón. ¿Quién es ese criterio? Bueno, Luis, Franklin y la secretaria. Lo que decía que me pueden firmar, que función de tiempo. Me iba a ver un rechazado y había magnífico porque la música rechazaba. Entonces yo dije, bueno, yo esto una tesis en relación a cuál es la manera como se ejerce el criterio de valor. ¿Qué es valioso y qué no es valioso? ¿Verdad? Porque cuando tenemos que hablar de una cosa, para el tema de otra cosa. Entonces, ¿cómo se comporta ese equilibrio entre los valores? Tiene que ver con el conocimiento, la adquisición de ese conocimiento y el entendimiento de la adquisición. Eso me dijeron, no, yo no hacer un proyecto que hay que cambiarlo. Eso le da pasar mucho con la universidad. Entonces, yo me voy, que sí, no hice ninguna cosa. Parece 14 años después, porque me llamó Sancho Cruz y me invitaba a ser persona muy buena, y decidí hacer mi trabajo específico, y luego lo voy a hacer en porque Claudio Pérez estaba en sintonía de un método de Perna donde la educación era entendida como la
profesión. Por lo tanto, la persona más articulada era aquella que había asimilado todas las fuentes de metáfora con las que podía tocar cuerdas. Yo no recuerdo compartido. Vamos a la importancia de lo compartido, de los recuerdos y del conocimiento adquirido, ¿verdad? Eso que se caen muchas máscaras, la gente no sabe que yo conozco los grandes inventores de la primaria, los inventores populares que dieron luz a su pueblo. No puedo muy bien. Bueno, Luis Zambrano. ¿Cómo? Don Luis Zambrano. Don Luis Zambrano. Don Luis Zambrano, nadie se quita que Don Luis Zambrano era un físico y un ingeniero criminal, y fue a la Universidad de los Andes, lo invitaron para otorgar el nombre de su casa. Estaba graduado. Y el rector le dijo, ¡bravo, Don Luis! ¡Qué maravilla! Entregando el doctor. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estudiado esta universidad? Dice, era contento entregándole el reconocimiento. ¿Entiendes? Entonces así, como vamos construyendo una manera de aprender, de entender y de que no se nos confunde más nunca. Porque la similar de conocimiento en base a la entonces vamos a hacer este recorrido con nuestro querido Berta, que si ustedes más recuerdan, cuando se habló de la fotografía, estaban las fotografías limpias, donde Claudio decía, ajá, pero para que tomen esta foto, una imagen que abunda, que está diciendo, mira a Rodrigo, mira a Rodrigo, mira a Rodrigo. ¿Cierto? Facilito, ¿no? No es complicado, no es nada, ¿cierto? No es complicado. Entonces, así, Claudio iba construyendo mensajes con la fotografía y manera de explorar, percibir, entender y asimilar el mundo. ¿Ok? Aquí tenemos artista mayor y artista menor. ¿Verdad? Y ahí me hace el fondo a la izquierda, al fondo, donde está la trinitaria. Eso. El que es porque no sé si es que es intento, el que es contento. Ajá, dime lo que es para artista. ¿Qué hacen aquí? No me pones en el lugar. El que está mirando la foto, le está mandando un mensaje que tiene que ver con el fondo, porque realmente la gente está el otro lado que lo mismo entiende. Me cuesta reconocer. Me cuesta reconocer. Usted va a aprender de fotografía, pero va a decir que es igual. Entonces, fíjense que de otra manera de enseñar fotografía. Así que yo. Esta también, la fotografía conceptual de Claudio, que ustedes estuvieron repasando sobre eso, la vieron, que ella le dio un libro bastante profundo sobre la fotografía de Claudio, que enseña que hay un concepto donde se ve lo que Claudio decía de el objeto y la idea. La idea y lo que es real. Eso también lo hizo hacer cosas en ese momento paralelamente, que es la silla, la foto de la silla y la descripción de la silla. Tres momentos importantes de una captación de la realidad. Tenemos mi hora, el bote, la cafetera, la reunión, la manera de enseñar y además una foto aérea donde está la tierra y el mar y la tierra.
Otra cosa, la fotografía ecológica y cultural de Claudio. Toda esta fotografía de una serie inmensa que se puede ver por Claudio, que también da todo el mensaje que yo les he presentado, porque ustedes son muertas, no sé. Ajá. La serie de los milenios. Esos encuadres, esa manera, esa forma de acercarse a el elemento y a lo que integra la persona. Caracas, un movimiento colectivo, donde Claudio hace esta aviso absolutamente conceptual. No es necesario tampoco que hagamos la distinción de la ICB, la idea, cosa, la intervención de el hermano. Tenemos una serie muy importante de Claudio que tiene que ver con la homoerótica, así como hay una cosa que hace apreciar y admirar el cuerpo de la mujer, también el cuerpo del hombre es importante y es hermoso, es admirable. No es que me lo van a hacer así, y los hombres son los únicos que pueden estar disfrutando del cuerpo del hombre, como yo no, entonces no pongo que los no, ven acá, son elementos estéticos importantes, valiosos, que depende de nada, porque es un tema religioso, de la expresión. O sea, que lo que hace es lo que me pone. Maldad. ¿Por qué? Porque en su gran mayoría tiene su contexto natural. Ahorita estamos teniendo una situación importantísima de movimientos que están adaptando con los movimientos de los seres vivos. Todo ser vivo tiene derecho a la reconocimiento humano. A menos que sigan destruyendo el pueblo que debemos eliminar. O sea, por ejemplo, o que no sigamos destruyendo la naturaleza. ¿Y cómo lo hacemos? Como lo hacen nuestros ancestros, lo hicieron como hacen los niños que tienen un respeto absoluto por la naturaleza y depende de que sea organizado. ¿Qué es lo que cada uno ofrece para la supervivencia de la vida? Perspectiva, porque todo esto, por supuesto que lo distorsionar. Yo les voy a mostrar a ustedes imágenes de Claudio, hizo Claudio, para poder ampliar ese concepto del arte y de la vida y de la ciencia, que son considerados díganlo ahí. Sí, además de la concepción del cosmológico que tuvo ahora, Claudio tenía el concepto que para él era fundamental, era el textual visual. Es decir, como generó también el concepto, por eso se dice en la parte de abajo dice man, hombre en inglés. Es el doble discurso donde Claudio en uno hacía la foto intervenida y en este caso él buscaba los elementos que tuvieran la doble lectura, la lectura visual y la lectura verbal en el mismo texto. Un poco más allá, uno de los conceptos de Claudio desarrolló y lo vamos a encontrar en muchísimas fotografías donde vamos a ver que la misma foto contiene unos textos o que están encontrados en cualquier parte de la ciudad. El texto refiere luego a los mismos contextuales para hacer un ejemplo de la conexión, hacer un poco la parte ya básicamente de lo que nosotros conceptos. Sí, ahí. Lo interesante es que de acuerdo a las referencias que estos conceptos arte contemporáneo, por eso nosotros vamos a profundizar y entender el arte contemporáneo no es el arte moderno. El arte moderno tiene unas características específicas. El arte moderno tiene que ser así, así, así.
y el arte abstracto tiene que ser así accesible. El arte contemporáneo tiene otras maneras de comunicar. Una de estas es esta. Una de esas es que está el paisaje intervenido, está la aldea, está el escrito. Ampliar, amplía la percepción del mundo. Aquí está también arte de fotografías aéreas. Eso también tenía el objetivo de buscar otro punto de vista de los objetos. Yo también puedo hacer eso. Bueno, ya tenemos los drones. Entonces hay cosas que en este momento nos resultan familiares, pero no estamos. Pero en aquel momento era muy loco. Tan loco, diría yo, como las comunistas que leía yo en el periódico como de la disciplina de Prince. Es un detective que tenía que ver con por eso me interesa, porque los artistas con su ilusión y su técnica abierta, con una antena, fíjate que Claudio habla de la antena, capta, más de lo que está aquí. Eso es lo interesante, ¿verdad? La religión, por su cosa, y la ciencia que también tenemos ahorita otras series que también se vieron en el curso de todo lo que nosotros llamábamos intervenido, la importancia del territorio, la importancia de la sociedad del territorio con el espacio, con el centro. Entonces eso indica todo con las coordenadas, la nomenclatura, la ciencia del territorio, desde el punto de vista de las ciencias sociales, desde el punto de vista de la antropología, de la arqueología. Hay libros, hay discusiones de los mismos especialistas, no aparece. Porque eso es producto del manejo del conocimiento. De que no sepan ustedes, para los que mandan, ¿verdad? Para los que quieren explorar el territorio y sacarle la riqueza, ya quieren que trabajan en México, todo lo que hoy es California, el estado de California y el estado de Texas quedan de México. Nosotros, gracias a Dios, nosotros gracias a la mano. Yo recuerdo que Claudio aquí me formaba unos perros libres, porque no estaban reconocidas las aguas, no había determinado la cuestión. Todo lo que eran los límites acuáticos, importantísimos, porque esos límites acuáticos están toda la riqueza de la agricultura, de todo lo que son la piscicultura, todo eso es alimento para el país. Bueno, ahora que Claudio crea el archivo audiovisual de Venezuela que no estaba creado. Estamos hablando de qué año cuando Claudio crea ese archivo. La Universidad Central se abrió en 1720. También está estos mapas que hacen llamada de atención a noticias y a situaciones de yacimientos arqueológicos no reconocidos, no estudiados. Entonces, todavía estamos así. Se nos murió Acosta. La investigación de la Vaca.
No tiene hueco. Tremendo carnívoro. Ahí está medio, ahí está la masa, ¿no? Hernández, Monzón, está vivo todavía, para que tenga muchos años. De Monzón que dice, aquí todo el mundo tenía que hablarse hablando. Lo que hablaban, lo que hablaban. Y que fuimos además los que poblamos el Caribe. Por eso somos tareas. Por eso poblamos los diferentes colores de la Caribe. Yo les voy a hablar de un performance que yo vi en la Bienal de Venecia, Out of the Realidad, que fue de una artista que fue Tania Rivera, que era alusivo al tema del ecocidio y el exterminio de los verdaderos pobladores de la isla, donde ella en su casa hizo un performance que lo que tuvimos ahí también, porque yo era una casita así, había una tijerita a la puerta, y nosotros estábamos viendo lo que estaba pasando aquí, que era ella parada en el mar, en la puerta. Detrás de ella había una bandera inmensa colgada de Cuba, ella con cabello en blanco y negro, estaba. Y ella estaba parada allí de Cuba con simplemente una piel de cordero. Eso tiene que ver con el cordero de Dios, que era lo que los funcionarios vinieron a meterle en la fe, ¿verdad? Y ella tenía debajo un buen cordero. Ella tomó el piso de una ceremonia ritual y comenzó a meterse la piel. ¿Qué aludía ese acto? Que los últimos de la colonia, las crónicas de esa isla, quedaban únicamente 700 indios ahí. Todos los demás habían sido exterminados. Y esos 700 cristianos sufrían la miseria. Entonces, pararse en la plaza, frente a la iglesia y a las autoridades, y morir allí comiéndose. Reproducir ese acto, primero, de justicia, de conocimiento, de reconocimiento, que es lo que tenemos nosotros mucho para aprender de Y además, esa bandera mide como 4 metros por 8 metros, enorme. Trabajé con ella recogiendo, yo he llegado 6 meses antes de la Bienal de La Habana. Trabajamos, íbamos por, se enfermó gente y todo, porque el cabello era de la gente se cortaba cabello en la barbería tirada, en el cabello oficial, y se armó del mismo cabello de Cuba. Exactamente la bandera cubana con un cabello enorme. Cantidad de gente se enfermó de eso. blanco y negro. Blanco y negro. La cara y los cabellos. Pero que vean lo que hacen los artistas para tratar de comunicarle, para expresar su mensaje de su preocupación y de la ¿Y situación. cómo se ve esto? Una pregunta, ¿Cuál si sería la esa? anterior. Esa estructura que está allí tiene algún parentesco con la de esta carita. Claro, esos son restos, son Ah, antiguos. porque tiene similitudes. Claro, esos son objetos nuestros, de las grabaciones nuestras venezolanas. Yo sé que en eso, pero Eso parece de los Andes. puede ser de los Que no es casual que alguien haya colocado allí, porque dentro de esa visión como la plantea de colonizada, el hecho de que tengamos presente ese tipo de figuras que son de nosotros, que se parecen más a esas veces que nos entendieron en algún momento de, digamos, la vida de Willen, con toda esta edad de europeo, los tenemos aquí. O sea, aquí tenemos los petroglifos distribuidos por todo, y en algún momento creo que Claudio también hizo registro de eso, ¿no? Bueno, piezas de esas, o sea, yo he visto maravillas que fueron saqueadas.
saqueados. Yo vi los sitios, bueno, esa gente la sacaron y cuando los consiguen ya han sacado fuera del país candidatos, empiezan a vivir. Oiga, ¿cómo que se llama la profesora chilena que me pasa con la este libro fue la mujer? Hernández, ¿no? Carmen Hernández. Tiene un libro sobre las mujeres. Ahí estaba el documento de lo que está hablando la iba de Tania Bruguera. La parte que yo le hice está ahí en el libro. Se llama No se quede el cambio. Me cuesta $5 en un libro así. Pero se puede editar de mundial. También nos llevan de lo van. Ajá, entonces tenemos también después todos los avances o las implementaciones que hemos dicho que acerca uno con el tema de la fotografía, la composición de la fotografía, las coladoras, que era cómo recoger rápidamente una imagen, las composiciones, estas imágenes que son bellísimas porque se dan cuenta del enfoque, del padre y del momento que no era fácilmente visto por la gente que usaba las Polaroid, las cámaras Polaroid, o sea, la cámara Polaroid que llegaron a Venezuela, como se dijo, de un taxi muy chévere, Raúl desarrolló toda una obra muy interesante donde llegó después a hacer series intermedias, no solamente consiguió temas como este selfie, Raúl se hacía los selfies, ¿verdad? Y sino que a medida que la foto se iba revelando, él iba entendiendo y le daba otra significación y otro momento más dramático. Tenemos esto que hablamos, que se comentó de lo que pasaba en la librería del sur de Arte Riviera, ¿no recuerdo? Están estas composiciones cuando Claudio comienza a experimentar con la serigrafía de una manera muy distinta a cómo lo hacían en las fotomontajes, las fotoimpresiones, hace experimentos eso para que ustedes vean cómo el fotoartista realmente se mete en las herramientas para poder trabajar y hace uso de lo que está a la mano para hacer un mensaje importante. Este es el tema político con Calón de Pérez. Entonces, él le da el título a esta imagen que se llama La máxima virtud, la precisión. Entonces, habría que indagar un poco más en la parte sociológica y política qué pasaba con eso de la máxima virtud, la precisión. ¿Cuál era la precisión que estaba pasando ahí en el ámbito venezolano? Pero ya tratamos de todo eso. ¿Qué se reunía? Primer gobierno, años 70. La anunciación. Sin ser ningún político. Simplemente comunicando. Lo que se llama la aldea global de la comunicación, que también lo comentamos, que como Claudia Quintana hizo en el pensamiento de Marshall McLuhan, en aquel momento también nosotros conocemos la historia de la fotografía venezolana en un momento de muchos libros, de la Adulto, etc. O sea, el tema es la gente que quiera profundizar e investigar en el desarrollo de la arte visual de su país, va a ver donde también en aquel momento había otros artistas que también, como Pablo Caín, por ejemplo, que hizo toda una investigación y una propuesta fotográfica, documental, con lo que salió en la prensa y todo para dejar claro una situación de mensaje político y ambiental. Tenemos entonces lo que pasó en el Museo de Arte Contemporáneo y en otros momentos de la obra con las infiltraciones y las exploraciones. Que recuerdo que cuando hablamos un poco de eso, hubo aquí personas como amigos que estuvo en la exposición del Museo Alejandro Interno, donde se presentaron videos, también vieron lo que dijo
¿verdad? Que vieron lo que vieron los colores que estuvieron expuestos también en esa sala de museo contemporáneo. Yo espero que el Museo de Arte Contemporáneo tenga la conciencia de archivar toda esa experiencia de manera que las próximas generaciones puedan identificar y explorar todo lo que había pasado, que básicamente esto lo hizo Claudio cuando se abre el Museo de Arte Contemporáneo y él dijo, por fin llegó el arte contemporáneo. Aunque era y se convirtió en ese momento y por su colección el Museo de Arte Moderno. De hecho, en la práctica es así. En la práctica, en la realidad, pero cuando Claudio vio que hicieron una exposición de un artista japonés que se llama Tessai, que es un artista que hizo toda una sala negra, ¿se lo vio? No lo pusieron. Entonces, él tomó eso, bla, 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 ya no se puede hacer. Otra vez se acabó un que también no debe haber cambiado el siglo, ¿verdad? Estas investigaciones son pintadas por luz, ¿verdad? Que es una producción muy buena que yo la vi, lamentablemente, pero la no tiene que trabajar para hacer la producción del Museo de Arte el Museo de Arte con luz, ¿cómo se llama? Escrito con luz. Aquí vemos como Claudio también experimenta con luz. ¿Verdad? Y plantea muchas posibilidades discursivas, secundarias, inmersivas, etc. En la colección que hicimos de Caray, había un cuarto cerrado donde estaban los proyectores mostrando todas estas experiencias que tuvo Claudio con las diapositivas y con las composiciones y las sobreposiciones de la imagen para dar un mensaje bien ecléctico. Que le hacemos como eso de la ciencia, la tecnología, da lugar a múltiples interpretaciones. Aquí vemos entonces cómo la gente se ponía, participaba, el tema de la participación, de la investigación, de que la gente no solamente iba al cuarto a ver, sino que podía integrar. Era muy importante. Es la hora que tenemos que tener presente y recordar que es la interacción y la participación y de que el usuario es parte de la organización. Tenemos toda la serie de las autocopias, que también se habló de las autocopias, ¿cuál es la autocopia? Aquí tiene que haber todas las autocopias. Eso es como un catálogo. Vende catálogo, no es un catálogo. Tiene esto, que eran además de fotografías copiadas por los de manera, tenemos la participación de Claudio en 11 tipos que fueron los festivales que hizo la Sala Mendoza, donde presentó por primera vez su cultura sonora en esta Chicle. La orquesta Chicle, por cierto, Ciro, alguien contrató algo de la orquesta Chicle que no lo hubiera visto. ¿Fue en el diplomado? Sí, lo vieron. Salía la orquesta Chicle para que escucharan el sonido de la orquesta. Otra vez la reposición de la orquesta, otra vez con una ilustración, que era Caracas 7, con Alberto Ortega y Claudio. Eso fue en la Galería Internacional. Allá al fondo ven el hijo de. ¿Este no es el hijo de Amalú? Amalú. No, el de los amigos no es el hijo de mi hijo. Álvaro de Ampur. Álvaro, no. Álvaro. Es el hijo de Jiménez. Iba, perdón, es un tipo de que era para
La red principal de Bueno, entonces estos fueron acontecimientos que se hicieron allí. Tenemos a Nubia, ¿verdad? Que fue la cultura social que llegó a la sala de Doha, donde trasladó el bar a la sala con las personas incluidas la rocola. Era como un pedacito del bar del bar allí. Como ella, por supuesto, con su diario, por cierto, que lo tenemos por ahí, pero no lo tenemos por ahí. También tenemos esta referencia para recordarles lo que fue la actividad docente de Claudio, ¿verdad? Como él trabajaba con sus colegas, con el estudiante, entonces de Verón, ¿verdad? Soledad López. Y Soledad López, una fotógrafa excepcional que valdría la pena que ustedes liberaran sobre lo que les interesa la fotografía, sobre la obra de Soledad López, que por cierto, Diana López y el archivo de Venezuela la compró casi toda esa película. ¿Viste lo que pasa cuando la gente no investiga de otros y de otros no? Entonces compran los archivos y aún no hay. Yo le dejé pegado todo. Y después ahí murió, no se encuentra más nadie, creo que hicieron un librito. y el libro en España es bellísimo. Yo lo quería hacer un nombre. Entonces son lo que llamaría el señor de los niños malos. No es malo. También yo creo que el archivo, entiende lo que está viendo, que el que quiera el país, Y el archivo todavía es. ¿ves? Después mira el archivo, solicitar una cita y lo enseña y lo De hecho, puede ver el archivo y si usted está haciendo un trabajo documental, puede que le dicen todas las fotografías que usted y le corre el resto. supone que el archivo y el archivo audiovisual de la biblioteca y ahí dice en un trabajo que consigue al fundador, porque vienen las personas que hablan, que le dirigen el archivo, mencionando por ahí. Por lo menos. No, yo no estoy hablando de ese archivo, ese es el público nacional. Estoy hablando del archivo de Venezuela, ¿cómo se llama eso? El archivo urbano. El propietario era Germán Cifuentes y Diana López, un archivo, los que compraron el archivo de esta niña, se llama archivo Fotografía urbana de Caracas. Fotografía Urbana de Caracas. Se llama el archivo, el gran archivo de Cifuentes. Y eso de fundación, no para ¿cuál se llama? Sí, pero ahora se llama el archivo. Ahora se llama el archivo que era extraordinario. Y pueden ver su Instagram y le escriben ahí el video por ahí. En el Instagram lo pueden ver, siempre están publicando cosas, hacen actividades, trabajan muy coordinadamente con la gente de los campos. Que también tengo un archivo Va a inaugurar una exposición la próxima semana de Leo Matiz. Ajá, que inaugurar la colección de Leo Matiz, que es bien interesante el trabajo histórico. Entonces tenemos para volver a hacer como un recuerdo de esa manera de pensar con un tema global, crítico y sobre el lenguaje, la visión, el pensamiento y todas las maneras que hay de acercar. La realidad que tiene que ver con la lucidez, ¿cierto? Que no es tan lúcido. Eso de la lucidez es interesante porque no lo sé cómo explicar. Es duda porque la básica que está aquí y ahora está lúcido. Entonces, está aquí, el presente, es lo que va a dar a usted la posibilidad de llegar al futuro, que es incierto. Y el pasado ya no lo va a
lo que falta para cada uno. Los materiales, los recursos importantes para poder poner la realidad, lo espiritual, la cultura, el mundo, lo conceptual, precisamente sentido, lo sistémico, lo que es la visión túnel, lo que se pone así, está real. Debe haber visión del túnel del sistema. Aceptado. La parte de abstracción, lo sensible, lo periférico, lo intuitivo, lo humano, que todo eso es lo que lleva a la visión. Entonces, con un solo momento, un solo diagrama, con palabras claves que pueden llegar a organizar el mundo y la manera como hacerlo. A partir de ahí, entonces Claudio desarrolla esto que él llamó el contrato comunitario. Imágenes muy claras, muy contundentes para declarar su voluntad comunitaria. Esta fotografía la hizo Abelina ha pedido tenerla. Si usted busca en MoMA, va a encontrar que estas fotos pertenecen a la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York y dice Abelina Claudio. Pero la creación de la obra es de Claudio Guerrero. Y él utilizó, así como trabajó con Luis González, como ingeniero de color, trabajaba también con Abelina y con Carlos, con el tema del museo seguro, la actividad perspectiva de la científica, etcétera, que también ustedes escucharon en todas esas clases. Tenemos aquí, esta obra se llama Reforma Agraria. Tenemos esta que es importantísima, ahora como la compró. Me parecen las fotografías de Carlos. El eje del mundo. El eje del mundo. Y tuvimos también exploraciones acerca de la acupuntura, la concepta de Claudio, donde la figura se construye con la palabra de brazo, peno. La línea la marca el concepto o el alma. Aparte de eso, hay toda una situación de al marco para dar otro tipo de comunicación a la imagen. No, esos escritos son de él. Él proyectaba la imagen. Ahora pasamos al concepto de imágenes pintadas que ustedes maestros que ustedes lo ven ahí en el ingeniero de color en un solo no saben. No me parece. ¿Qué te parece? Falta el corrido. Con su obra, ¿ok? Aquí está claro, aquí está Luis haciendo su obra maravillosa, me gustaba mucho las entrevistas, todo un trabajo muy bueno. Y cuando pasa a trabajar con Claudio, donde comienza él a ubicar ese tema de cómo él empieza a utilizar. No se citó, no lo utilizaba. Espacio que realmente la tecnología era realmente comunicar el tema del color, el país y sus aproximaciones a esa realidad. Entonces aquí vemos a Claudio desarrollando sus imágenes pintadas sobre esa tela que pegaba de la pared, como dictaba la tipografía.
y después iba completando esa obra. Dice que trabajaba también con cartelistas de cine, donde hacían los carteles de cine, que en ese momento no había todo el tema de reproducción industrial, y este sino que los carteles. Y abajo el cartelista de cine en el máquina, lo que no hace esos carteles, entonces, bueno, esa parte está la fotografía y la imagen digital. Entonces, aquí le vamos a dar, como son tantas pinturas, pueden ver un universo importantísimo. Acá fíjense la obra del Homus Cómico, que es esa figura que están viendo con el mundo Rexo en el centro, como terminada esa obra, está esa obra anaranjada que se llama Identitario, que tiene mucha importancia. Esa obra para Claudio era importantísima porque era indicada en el mundo que estaba buscando con momentos de desarrollo, de pensamiento, de los avances, de la humanidad. Tenemos ese retrato de Michelena. Había obras que son, cuando ya Claudio se atreve a intervenir esas imágenes. Él va trabajando simultáneamente con Luis y también utilizando sus imágenes para presentar y desarrollar momentos y mensajes. Se le va a mostrar ese disco, que es el disco de una obra de Matisse. Él hace apropiaciones. Él hace también esa imagen donde se ve la sombra, que también es completamente pintada, y lo puesta en la exposición del siglo del Museo de Bellas Artes, los videos. Esta imagen es un fotograma de ese video de Falcón, ¿verdad? Que están ahí en la playa, en la arena, no sé qué. Pero todo un fotograma, no solamente la fotografía, sino el fotograma de la película. ¿Okay? Están las series de las flores impresionantes, que son esas flores impresionantes, que también es una serie grande de San Claudio. Está lo que es arte sentimiento. Lo que es arte sentimiento, allí están representados sus amigos y las personas que ayudaban a ellos, que visitaban el lugar, y después hacían esas composiciones que tienen que ver con lo que Claudio sentía y percibía de esas personas, habilidades, momentos, etcétera, como ven ahí. Esta es también la bailarina Magdalena. Está como nada, es lo que tenía esa gente. Magdalena Soros. A ver, aquí tenemos otro grupo. Tenemos ¿cómo se llama esa pieza? Que es una pintura de instalación. Apolo, ¿qué se llama? Apolo en el siglo XXI. Apolo del siglo XXI se llama esta pieza, que está hecha La con. primera publicidad. Ajá, esa obra que continúa, que es una composición muy interesante, porque son fotografías que están pintadas, fotografías que al empiezo hay toda una composición abstracta, ¿verdad? Esta es esa obra que son las leyes que son los antropólogos. Esta obra donde están metidos en un análisis los antropólogos que están allí con los libros, ¿no? ¿Ves? Y allá al fondo, en la otra del lado, está el Betún. Está esta serie que desarrolló Claudio colectivamente de los que son floradas.
con la serigrafía foto screen. Entonces, con el foto screen, él hacía su foto screen, se lo daba a la gente de los amigos que visitaban la y que veían que ese caída de abajo está intervenida por una artista popular. O sea, se ven como elementos de manera de hacer obra colectiva, ¿verdad? Está luego esa obra con los colores que está como el nombre invisible, bueno, creo que esa es la mitad de tu verdad, que tiene, ¿podrías explicarnos algo de esa obra? ¿Cuál de ellos? Esa que tiene el nombre transparente, invisible, por el color. Realmente, en muchos casos, surgía el concepto, lo iba transformando Claudio en la medida de que iban apareciendo nuevos elementos. O sea, era una obra dinámica, no siempre. Por ejemplo, el personaje que está Carlos Andrés. Entonces, a partir de la imagen inicial, él iba buscando elementos que aparecían en la casa, los libros, y le ponía fecha para él, de qué tamaño, y luego, al final de la obra, muchas veces cambiaba el nombre de la obra a partir de los elementos que iban surgiendo. La obra de Luis no era una idea presentada muchas veces, sino que como artista que era, que lo que iba apareciendo le iban dando nuevas nuevas posibilidades y al final transformada. Era una obra en proceso. Inclusive cuando le hice yo la exposición en Sotavento, que por cierto, tenemos pensado en el mes de septiembre hacer una exposición con motivo del centenario. Claudio participó en la Galería Sotavento con una exposición de pintura. Vamos a tener una exposición para recordar los 30 años que se pone en el pasado y la vamos a hacer ahí en el mismo espacio, que es la Galería de Alquil, ahí vamos a hacer eso, estén atentos porque sería chévere. Una pregunta muy básica. ¿Qué formato tenemos ahí? ¿Cuáles son los tamaños de las obras? Uno puede ver como representación, pero ¿qué formatos son? Esos formatos son 1.22 por eso es un formato 1.47, 48 de alto a los más altos. Ahí se ve. Por 49. Esa es la medida. 49 por la misma medida para allá. 1 metro o un poquito el ancho, los verticales, por 1 metro 47, 48, que era el tamaño de la mesa. Excepto esta que fue tipo candente. Sí, porque es importante saber que JD es distinto, JD es más pequeño. JD es tamaño por 27 por 50. Tamaño francés. Exacto, porque fíjense que también hizo alusión a Leverón. Esa imagen que ustedes ven de Leverón es una fotografía de Victoriano de los Ríos. Él hizo en fotografía, en fotografía varias fotografías de Victoriano de los Ríos. Después la niña misma, inclusive hizo antes de vestir, que se comunicó aquí con el arte de Cristo Claudio, donde las franelas tenían los sentidos, bueno, en ese momento era todavía, con la intención de ahorita se pero él también hizo también las bolsas de papel de manera de, bueno, un día le pidió cuarto, ¿verdad? El cuarto estaba también en ese momento que era Sí, ahí. y bueno, esta creo que es una imagen que yo tengo, que es una imagen de un negro, contundente, y es el cargador. Y que nos habla de igual ya
ley. Tenemos ya Pónsela, aquí Luis, pónsela, ponete la luz. más flores impresionantes. Digo, la imagen anterior que venía igualito, igualito. Pero vamos a salir de ese formato. Uno para el cuadro, otro para el logo. Siempre o así o así, pero es la misma técnica, cada cosa del mismo tamaño. Entonces aquí fíjense ustedes que allá lo que se llaman esas imágenes pintadas, donde vamos a tener esta imagen hiperrealista que no sé qué la pintó Clavón. Bueno, ahora ustedes y si quieren participar. No, bueno, cualquier pregunta más bien que ustedes tengan aquí. Yo estoy preguntando exactamente cuántas obras son necesarias. Si no toda pintura de o hay Después, cuando yo me voy en enero del 88, y 2 años y 3 meses aproximadamente. Entonces, puesto como me pregunta, yo te voy a decir. Yo estoy en la casa de Juan Loyola, conocemos con Pero Claudio. contate, Luis. ¿Ah? Contate ese cuento, Luis. Con gente que lo diga. Con gente que lo diga. Completamente. Estoy con Juan, conozco a Claudio me pide que vaya a pintar con él, que me enseñe a pintar. Inmediatamente yo le digo que sí, Claudio decide que me va a becar. Entonces, porque yo estaba sin trabajo, me va a becar. Durante 3 meses yo recibí un trabajo que no sé si me acuerdo cuánto fue. Un estipendio. Un estipendio y cuando inmediatamente conseguí un trabajo. Y yo le dije a Claudio, no quiero que le pagues más nada, yo estoy aquí contigo. Y claro, Claudio es mucho más generoso, que nosotros salíamos a comer, yo estaba muy bien con Claudio porque estaba en el evento en Padá. Nosotros salimos de más o menos medio, donde estuvimos haciendo un poco, todo tipo. El formato, no dice, inicialmente nosotros comprábamos, que era lo que yo hacía para mi trabajo, yo conocía esa parte de ingredientes que eran comprados en Valencia, un italiano, que había otro rollo. Cuando se dio cuenta que llevé mi rollo, yo empezó también a comprar rollo con los italianos, y era un formato inicialmente en metro 50, un poquito menos, 47, a por 1,10 metros. Ellos me dan la Eso medida no de será la medida. Nosotros lo que se llama cortar y pegar en la pared. Después, claro, comienzan a variar los tamaños porque trabajan de otra forma, había otra necesidad. Hay muchas de esas obras que fueron hechas a 2 manos, muy pocas fueron hechas, o sea, realmente por nada más, porque era lo que pasaba. Y Claudio me decía, entonces, arriba esto, en cada objeto, yo lo reconocía al tamaño del sitio. Yo no sabía qué iba a ocurrir, muchas veces tampoco. Entonces, pero ahora iba surgiendo como parte del proceso, de acuerdo a lo que Claudio iba persiguiendo, y yo sencillamente, entonces fue la mano de toda. Y después, lo que tuvimos más acercamiento de ese acontecimiento, Claudio me propició que yo hiciera todo lo que quisiera hacer, o sencillamente me daba el objeto y yo puedo lo que quiera y el tamaño que quiera. Entonces yo también participando de la construcción, con un trabajo de mucha complicidad. Claudio comenzó a trabajar, por ejemplo, y ella mostró unas imágenes que son unos tubos de acrílico, ¿verdad? Con unos mapas de la escuela. Esos mapas los consiguieron en otro sitio, él los pegó, eran de plástico, el color, la pintura, se debió usar, él lanzaba con la pintura directamente del tubo, y yo hacía después el trabajo que pintaba Y es que esos mapas que están aquí son mapas
de plástico que utilizaban en la escuela. Este puede ser fácil y luego, cuando yo me voy, comienzan a participar una gran cantidad de compañeros, Ciro, Julio González, Héctor Bahía, las mismas Freire, todos que podría participar, que se transformó en otro concepto maravilloso. Ustedes vieron Una pregunta que le he hecho. ¿Cuánto de esa obra se vendía? No, esa obra todavía no se ve. O sea, es importante, por eso era que Claudio siempre en sus textos escribe: solo espero una segunda mirada al final del siglo XXI. Esta obra, después que se exhibieron hace 3 años en la Galería Sotavento del año 95, fueron de nuevo expuestas en una sala de la Galería Internacional en 2004, y el director de la Galería Internacional en ese momento, que era Francisco Antonio, no quería que esa sala se pusiera, porque eso fuera pintura. Él dijo no, y le agarré yo con Francisco y le dije: sí, va a la sala va, y logré, porque eran 7 salas en la Galería Internacional, porque hay una exposición de Claudio, y es el último trabajo que había hecho Claudio, y que precisamente englobaba todo lo que era, estamos hablando del tema de hoy, de arte de sentimiento, arte de pensamiento y los contactos morales. Fíjense que aquí ustedes ven la diferencia de los pincelados, la diferencia de las personas, porque se montaba una reunión, estaba la tela pintada, dale, bueno, y el que quería rellenaba o iba completando la pieza, porque era más colectivo, el que dejaba un sentimiento, dejaba un recuerdo, dejaba un momento, y eso era más importante que la obra. Tanto es el arte conceptual, ¿a qué lo que quiere? Que es más importante la idea y el proceso de hacer la obra, que la obra. Y así es. Eso es acrílico, óleo. acrílico. Eso es acrílico. La pintura industrial y óleo, que también utilizaba Prado de un cuadro. Yo estaba haciendo una obra y él le gustaba, durante el tiempo terminábamos creando los musos, pero eran de ellos. Ahora bien, en el caso de la desarrollo, que era que se mostró en el Museo de Arte Municipal, que fue cuando hicieron la operación abierto a Margarita Domínguez. Ella tenía un concepto, ella iba desarrollando. Cuando yo Claudio también inmediatamente nos mandó que hiciera un corazón para la obra. No, ahora que esa obra. Yo la había encontrado. Una obra grande, de 1,50 aproximadamente, por no sé. Es una obra de formato que es colección de usuarios tempranos. Con respecto al mercado, Claudio Perna en este momento, bueno, no sé si ustedes saben, si se vinieron, acaba de terminar una exposición en Nueva York y una en Madrid, que comienza a tomarse después de otro trabajo que está haciendo esta galería que se llama Mira del Cabello, que tiene un corte importante de obras para comercializar. Y bueno, eso va llevando como no es un mercado masivo, ¿por qué? Porque hay un arte que es para conocedores, es para objetivos, para investigadores. Y también es parte del mercado del arte y del capitalismo que tenemos en tiempo más fuerte. Tiene que haber mucha gente que por eso Warner precisamente hizo toda esa propuesta que fue de producir, la reproductibilidad de la obra de arte para que todo el mundo pudiera disfrutar de la obra y no se viéramos entubados por todo lo que es el mercado que solamente para mí, para yo ver para los niños, sino que tuviese la posibilidad de sensibilizar a todos por las artes. Eso es lo que la evolución de la humanidad.
Primero, siempre me ha gustado el Claudio, la pintura, el color. Y yo no fui amante de los cómics, mi hermano sí, eso mi hermano, por la que dice ahora, cuando yo veo el color vivo, fuerte, no sé si me equivoco, en la presentación sobre el color. El manejo la paleta, porque fíjate, también Claudio pidió todo lo que fue la obra de blanco y negro, lo que inclusive el mismo interrogatorio de blanco y negro. Cuando aparece la fotografía Polaroid, que son fotografías que se revelan en color, a él le causó mucha emoción eso. Cuando Claudio estaba al final de su creación, que empezaron a aparecer las cámaras americanas, pero si yo pudiera, eso no era de fácil acceso, ¿no? Era mucho dinero para una cámara militar y poder grabar y bueno, me imagino que ese contacto con el color es lo que se revela. Sí. Hay una anécdota importante. Ahora que me hacen comentar, decir que yo supone que quiero hacer una pintura, no ocurre algo, ¿no? Por alguna extraña razón, llevo tiempo como tratando de establecer paralelismo, por ejemplo, en mi clínica, un tipo de en este caso, no depende de la influencia posible, que para mí, había tenido que ver, por ejemplo, a alguien como Carlos Serpa. Cuando yo ahora puse el título de la Carlos Serpa, se me parece un título de esto, pero ahorita que veo que era una cosa como colectiva, que digo, pero que se tiene influencia, ¿quién? ¿No? Me ocurre eso, ¿no? Y también el marco, digamos, todo esto, digamos, esta línea de trabajo marcada por el arte pop, pero que me lleva también a revisar que el arte pop latinoamericano se distancia del arte pop norteamericano, que el pop latinoamericano tiene mucho de esto, de esa cosa, incluso hasta una carta política, que es lo que lo diferencia de mucho, y que hay artistas recientes, de tal vez incluso un catálogo de estos de Mejor Torres, que me conecta mucho con esto. Yo digo, pero entonces ¿qué influencia tiene? Entonces, como siempre me he tratado de establecer ese paralelismo, por ejemplo, entre la pintura de Mario Ferna y lo que puede haber influenciado a Carlos Serpa para no ser influencia tiene, para mi influencia. No, fíjate, hay una cuestión que es creo que lo hemos hablado, del espíritu de la época. El espíritu de la época nos agrupa a todos, en un inconsciente colectivo. En ese inconsciente colectivo estamos diciendo todo, y a medida que pasa la historia a la distancia, nosotros vamos a distinguir lo que pasó. Pero en ese momento no lo vamos a ver en la totalidad, porque estamos encima de la cosa. Entonces, allí había la influencia primero en ese momento, había una gran afluencia de revistas que le daban muchos de estos artistas como Serpa, como Fernando, se iban a los centros de trabajo de edición del arte, iban a París, que como tantos artistas de ese momento que fueron a Nueva York, vinieron de París, iban a ver las grandes exposiciones, regresaban cargados de revistas de imágenes y las maravillosas que quedaba en la avenida de Pedro, eran muchísimos libros y revistas. Nosotros compramos cosas que poníamos al día. Por lo tanto, esos libros de las artes hermosas de la revista de Latinoamérica, las cartas, nosotros estábamos ahí todo el tiempo viendo lo que estaba pasando afuera y eso daba lugar a esas influencias. Entre menos, y sin embargo, Claudio hizo viajes a Estados Unidos, Claudio promovió el mail art, tuvo contacto con el arte de Correa, que también por la cercanía con Diego Barbosa, el profesor de arte de Correa. O sea, en ese momento había una evolución importante en materia de vanguardia. Estaban como transformándose en ese momento de vanguardia, cómo fue todo lo que nació de Vivo, acabo de decir, y la experimentación con diferentes materiales. ¿No? Bueno, sí, el petróleo, lo que hacían obras también colectivas, entregaban animales de las telas, o sea, han pasado cantidad de cosas que han marcado pauta también en todo lo que se desarrolla en América Latina.
nada, pero a mí me dicen Quizás el resultado de eso que ocurrió ahí en mayo del 68, todo eso es lo que influencia que tuvo Latinoamérica. Todavía hoy hay que revisar. Incluyeron, por eso Claudio parece que la verdad y exposiciones importantísimas del Museo del Bronx, por eso está en la colección de Reina Sofía, por eso está en la colección del MoMA, en colecciones privadas importantes que está Claudio, porque se le reconoce apoyo que ha hecho y ha hecho. La obra principal es una producción de una película sobre Claudio. O, y hay una versión de Ajá, entonces hay un amor, Claudio es un precursor, no del arte venezolano, trasciende. Cuando un artista logra producir una obra que no es local, un pensamiento que abarca más allá, se considera un artista trascendente. Eso es lo que es la trascendencia, que no estás pegado nada más aquí contigo, lo tuyo, la pista, todo lo uno, que es humano. Ahora tenemos todo lo que se llama el pensamiento cuántico expandido, y la cuántica, una energía que va más allá, que llega, una energía que se conecta, que se conecta en las redes, entonces acaban de descubrir el ojo, todos se conectan y se están comunicando, y están sacando música de las plantas, o sea, ahorita hay un movimiento interesantísimo que no es de ahorita, yo lo tengo en el que es el arte vegetal. Yo conocí, estaba en Asturias en el 2020, y ahí conocí una muchacha que tenía una muy interesante, que estaba becada en Oslo, en Noruega, con un trabajo científico que sensores conectados a las plantas y tomaba la música de las plantas, y ahora eso es muy suave. Hay un tema de la ciencia y el arte que hay también cosas que están pasando que nosotros no conocemos, que eso es chévere. A mí me encanta que no conozcamos nada de eso, porque a nosotros desarrollamos a partir de este momento. Y donde tenemos que verlo es ahí. ¿Qué tenemos aquí que podemos nosotros sacar? Que se lo hizo Claudio, porque Claudio llegó de Milán. Claudio venía cargado de todo lo que era el pensamiento eurocéntrico y llegó a un nuevo mundo. Llegó a un nuevo mundo. Pudo ver, pudo disfrutar, pudo sacar una cantidad, como hemos visto, de importantes aportes que a lo mejor hubiera estado en Milán y se hubiera quedado viendo un italiano y pensaba llegar a quizás lo pregunto sobre la influencia de lo africano en Claudio. Mira, que yo conozca, nunca yo escuché hablar a Claudio nada de eso. Claudio estaba con el tema de la geografía humana y de realmente conectar esos con el entorno. Cuando digo africano, digo la santería, digo todas esas cosas. No. Nomás por el espiritismo porque fue iniciado. Bueno, pero era como más que todo exploración, era instalación de la geografía humana, que es lo que estaba pasando. No era que él era un fanático de un troce, de la sequía, pues tenía que venir con la materia y no. Él era un curioso, él era un explorador, él era un arqueólogo, él era un antropólogo. Y que era más bien comunidad de acción cultural, que era para mí Ahora, una pregunta, si ¿podría considerar el arte, en este caso de Claudio, digamos, terminó siendo colectivo sin ser, digamos, haber formado un colectivo, quizás por algún impacto que pudo haber tenido o que tuvo, y como un arte, por ejemplo, que si era un colectivo de impacto de Latinoamérica, quizás Claudio lo tuvo en Venezuela? No. Ya, puedo decir, sí, fue una artista colectiva. Tanto así. Pero él no formó un colectivo. Exacto, se refiere. Ya, A que lo acabemos, aunque entremos en eso. Claudio crea los coincidentes, ¿verdad? Y eso es un colectivo. Los coincidentes con un grupo de artistas jóvenes
que de alguna manera se oponían a los disidentes. Y en ese tiempo, está Mario Zavala, está Héctor Mayor, ellos trabajaban colectivamente. Si nosotros vemos la obra La Cosa, es parte de una obra que es de Eugenio inicialmente. ¿Quién participa después en la construcción de todo ese elemento? Jorge Traponi, Bernardo Morán, o sea, es un grupo donde no es que se pierda la identidad de la obra, cada quien tiene o mantiene, ¿verdad?, los elementos característicos de su trabajo. Posteriormente, en los años 90, y Leida estuvo ahí, ¿verdad?, y Leida también, el trabajo que se hacía en Canadá era un trabajo colectivo, o sea, no a la manera del grupo Obra o de los españoles o de este grupo latinoamericano, pero sí era, fundamentalmente un creador colectivo, no tanto como otros artistas que se encerraban en sus talleres y después producían una obra. Fíjate, hay una concepción ahí bien importante que hay que aclarar. Los colectivos, los movimientos de arte colectivo tienen el manifiesto, el movimiento culturista, el movimiento no se ve, no. Lo de Claudio era una percepción constante, una creación participativa, pero como está diciendo Luis, no significaba que pudo formar parte del mismo movimiento. No se necesita un manifiesto, Era una expresión compartida, donde cada quien mantenía su estilo, su pensamiento. Fíjate que yo con su impenetrable, Claudio con su acción en las arenas, o sea, de todo. La misma Margarita D'Amico, que también participó con él, o sea, hubo una gente compartiendo colectivamente como estamos aquí, o sea, esa visión de la presencia, el recuerdo, el conocimiento y el entendimiento para conformar una teoría humana. De la naturaleza, el ser humano, las acciones, los recuerdos, el sentir y el pensar. Esa galaxia, como decía Simón, esa galaxia que aborda una cantidad de cosas que más adelante, o sea, esto que pensaba Claudio, más adelante fue que se le consolidó en la academia. Y la no especialización, porque ahorita hace mucho tiempo se da en las universidades la carrera de arte millonario. La carrera son en el siglo XX, a finales del XX, empezando, es que la academia entendió que tuvimos que tener un conocimiento ampliado del objetivo natural, de una carrera que no vas a tener en lugar una cosa que son programas de esquina y ya lo que una evolución, de alguna manera que yo creo que el profesor dice el área concentrada la producción y la residencia. Y cuando se decía, iba a tomar otra vez, no otra, estamos resinando. No, pero me comenzamos a tratar, no llegaba a la hora de que van a venir a votar la personal del